Pues bueno, muy buenas tardes. Nuestra invitada del día de hoy, la persona que nos va a dar esta plática, es una súper conocedora de la aromaterapia, la ha estudiado por años, conoce muy bien las propiedades de los aceites esenciales, cómo podemos usarlos, en qué momento, así que yo la verdad no me canso de escucharla, siempre aprendo algo de ella, no sé, tendré unos 6 años de conocerla o de escuchar sus pláticas y de verdad aprendo muchísimo de ella. Entonces, todo mi respeto y mi cariño a Marce Hernández, que nos acompaña hoy para darnos esta plática. Y también doy la bienvenida a Dirección Jungfrau, que nos está acompañando hoy. Nelly, por ahí anda Nelly Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos también. Y pues bueno, yo cedo el micrófono a Marce Hernández. Nada más que déjenme, se me hace Marce que estás en mute. Déjame, te lo quito. Listo. Gracias a ti, Nelly, por acompañarnos y también bienvenidas a todas tus consultoras. Listo, Marce. Muchas gracias, Betty. Gracias Adelante. por la presentación y por las bonitas palabras. Bueno, pues una vez más, querido equipo Magia, que tanto queremos, claro. Una vez más, muchas gracias. Es un privilegio que me permitan entrar a sus casas, a sus oficinas, a sus autos, a los lugares donde se encuentren para compartir unos minutos de conocimiento, de intercambio de información. El tema de hoy es un tema muy interesante. Estamos en el mes de los niños, en abril, y desgraciadamente del tema que voy a hablar, ha tenido un incremento la población con problemas, con trastornos de Asperger, autismo y TDA y TDAH, han tenido un incremento bastante significativo a nivel mundial. Entonces, una manera de saber de qué hablamos cuando nos comentan mi hijo tiene Asperger o mi hijo tiene autismo o lo quieren medicar porque tiene trastorno de déficit de atención o tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Todos estos conceptos, estos términos que muchas veces escuchamos pero que no conocemos perfectamente, hoy vamos a tocar. Una vez más, les comento, como digo siempre en todas las pláticas que doy, toda esta información que les comparto, la parte del marco de referencia, la obtengo de los institutos responsables de esto, de hospitales como la Clínica Mayo, de la Asociación Americana de Psiquiatría. O sea, todo esto tiene un marco de referencia bastante sustentado. La parte que tiene que ver con la sinergia con Just, bueno, pues obviamente esa sí ya tiene que ver conmigo, con la experiencia, con toda aquella información que a lo largo de estos años hemos ido guardando y que nos ha servido para poder hacer un repertorio que ahora pongo a su disposición. Entonces, si me lo permiten, comenzamos. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Hay algo que sí es importante. Fíjense que en la mañana estaba dando una plática de fibromialgia y dolor crónico. Y cuando hablamos de estadísticas, me llamó mucho la atención porque en la mañana yo les decía que el 75% de los pacientes que tienen fibromialgia o dolor crónico son mujeres. Solamente un 25% son varones. Sin embargo, cuando hablamos de Asperger y trastorno del espectro autista, es al contrario. Según las últimas estadísticas, de cada 16 pacientes varones o niños que tienen este trastorno, hay una niña. Esto hace que nos demos cuenta que es mucho más común que lo tengan los varones
que las niñas. No sabemos si tiene algo que ver con otras enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades como la hemofilia, en donde, aunque la transmiten las mujeres, únicamente las desarrollan los hombres. No es este caso. Pero lo que sí es importante que veamos es que la proporción de 16 hombres por una mujer, bueno, pues es bastante alta. Entonces, vamos a hablar de esto. Si me acompañan, por favor, con la siguiente diapositiva. Hoy vamos a hablar de autismo, Asperger y TDAH. Y aquí lo primero que les tengo que decir es que son trastornos neuronales. Esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que forman parte del DSM-5. El DSM-5 es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Psiquiátricos de la Medicina de Estados Unidos. Esto es importante que los conozcamos por lo siguiente. No es una conducta que va y viene, sino es un trastorno. Verdaderamente es un problema a nivel neurológico que está afectando a las personas que lo sufren. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de esta plática, algunos tienen mejor pronóstico que otros. Sin embargo, forma parte de una enfermedad. Aquí hay cosas que tienen en común estas dos enfermedades, porque vamos a englobar en una a trastorno del espectro autista y junto con el Asperger, y en otra vamos a tener el TDAH, que es tan famoso actualmente, por el que nos llaman a cada rato del colegio y nos dicen su hijo tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, lo vamos a tratar como dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuáles son las características que comparten? Bueno, patrones repetitivos, tiene que ver con un rendimiento escolar deficiente en algunos casos, en otros es un desempeño escolar excelente, como lo vamos a ver por ahora. Pero lo más importante que debemos de tener en cuenta es que el diagnóstico temprano, el identificar lo más pronto posible los síntomas que están presentando estos chiquillos es básico para establecer un tratamiento que desde un principio ayude a reinsertar a esta persona y a desarrollar su potencial aún dentro de sus limitaciones. Acompáñenme a ver la siguiente. ¿Cómo se le llama al autista? El nombre común con el que siempre nos referimos a ellos es autista. Es una persona autista. Sin embargo, el nombre correcto es trastorno del espectro autista o TEA. Esto es importante para que ustedes lo tengan identificado por si alguna vez, en lugar de escuchar la palabra autista, escuchan trastorno del espectro autista o TEA. Ya saben que nos estamos refiriendo a lo mismo. La siguiente, por favor. El manual DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Psiquiátricos, que esto es de lo que les ha hablado últimamente, habla de dos patologías que se han desarrollado en forma exponencial últimamente, como lo mencioné hace un momento. Una es el TEA, trastorno del espectro autista, y el otro es el TDAH. Ahorita vamos a hablar del trastorno del espectro autista o los autistas, que tiene 3 grados, se divide en 3 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos 3 grados son de acuerdo a su intensidad, al grado de intensidad con que se presenta en las personas que lo sufren. El primer grado o es conocido como autista leve o funcional. Aquí es donde aparece el Asperger. Si ustedes me preguntan o si ustedes escuchan qué es un Asperger o hablar de una persona que tiene Asperger, ya saben que un Asperger es una persona que es autista nivel 1
que es un autista funcional. Comparte muchos de los síntomas complejos del autista, sin embargo, tiene otros que hacen que sea autónomo y funcional. ¿Ok? Se denomina como una persona autista de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, aunque tenga probablemente problemas sociales para comunicarse, como veremos posteriormente, su alto rendimiento cognitivo o su IQ, su inteligencia, es superior. Por eso es de alto rendimiento. El segundo nivel que tenemos dentro de los autistas es el grado 2 o nivel 2. Posee un grado mayor de afectación que el número 1, necesita ayuda para realizar algunas tareas que se consideran normales. Probablemente no puede cocinar, probablemente no puede realizar por sí mismo, vestirse, seleccionar sus instrumentos o su equipo de escuela, pero en otras cosas puede funcionar. Y tenemos por último el grado 3 o severo, que es cuando tienen los síntomas mucho más altos, donde no es posible de funcionar de manera autónoma y depende al 100% de una tercera persona para poder funcionar dentro de su comunidad. Estos 3 niveles, aún como veremos posteriormente, se dividen en síntomas y en esas vamos a establecer cuáles son las características que tiene cada uno de ellos. Pero aquí lo que es más importante es, primero, que sepamos que una persona que tiene Asperger es un autista con alto rendimiento. 2, que existe un nivel 2 para las personas que tienen autista, que los hace ser en ciertas cosas autónomos, pero en otras cosas necesitar ayuda de terceras personas. Y por último, una persona que tiene un autismo profundo, donde no puede ser autónomo y necesita depender al 100% de alguien que lo rodee. Entonces, continuamos, por favor. ¿Cuáles son las 3 características que vamos a encontrar en las personas autistas? La primera es las dificultades de comunicación. Esos son de los primeros síntomas que nosotros identificamos en los niños. Todavía no habla, no verbaliza, no se expresa. Es uno de los principales síntomas que encontramos. Repito, en esta clasificación de estos 3 grados, esto puede variar. Otra de las características importantes dentro de las personas con autismo es su dificultad para relacionarse socialmente. Estas puede ser desde mínima hasta muy alta, en donde la persona se aísle constantemente y le sea muy difícil establecer relaciones de amistad o relaciones sociales. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene problemas de comunicación y en segundo lado tiene problemas de sociabilización. No es que no quiera, es que no puede. Esto es algo que debemos de tener claro. Por último, característica que tienen los 3 es conductas repetitivas, continuas. Por ejemplo, estas personas suelen hacer una misma actividad o una misma conducta repetitiva. No encontramos nosotros como espectadores la razón, pero para ellos es importante. Otra de las cosas que se engloban en este punto es que para ellos el tener un horario establecido, el saber qué va a pasar después y tener eso controlado les representa un nivel de seguridad muy importante.
cuando les cambiamos sus horarios, su entorno, aquellas cosas que ellos consideran como anclas que les dan seguridad, pueden entrar en crisis. Esto es importante que lo tengamos muy claro. Pueden entrar en crisis en cualquier momento. Si nosotros observamos de alguna manera estos círculos que tenemos al frente, nos daremos cuenta que el Asperger, aunque tiene conductas repetitivas y restringidas y dificultades sociales, no tiene como problema básico la dificultad comunicativa. Sin embargo, el autista nivel 2 y nivel 3 incluye estos 3 tipos de conductas dentro de sus síntomas. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Continuamos. Miren, vamos a hacer una comparación. Y aquí tenemos dos grandes representantes de los que se ha hablado a lo largo de la historia como personas que han tenido Asperger. Newton, Einstein. Dos grandes genios científicos que probablemente compartían, bueno, no que probablemente, que compartían, que tenían en común su alto rendimiento a nivel cognitivo y probablemente su deficiencia en sus relaciones sociales. Al menos lo que hemos observado de ellos, se ha inferido este tipo, lo que se observó de ellos, se ha inferido este tipo de circunstancias. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos, en este caso de estos dos trastornos. Recordemos que el Asperger tiene que ver con el nivel autista número 1, el más leve. Es un coeficiente intelectualmente superior a lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona no necesariamente es inteligente como la media, es más inteligente que la media. Vamos a encontrar un diagnóstico normalmente después de los 3 años, si los padres, tanto en la escuela, haciendo un buen trabajo integrador, han podido darse cuenta que existen ciertos puntos que llaman la atención. La aparición del lenguaje en estas personas con Asperger se da en tiempo y forma normal. Todos son verbales. ¿Qué quiere decir? Que todos hablan, no tienen problemas de comunicación. Su gramática y su vocabulario, en este caso su manejo de los sinónimos, de la semántica, la forma en que construye los enunciados, es como diríamos dominguera o elegante. Es arriba del promedio. Utilizan palabras que nosotros no utilizaríamos en forma normal. En vez de decir, mamá, vas a manejar tú, te dirían, mamá, ¿tú conducirás el día de hoy? Entonces, estamos hablando de otro tipo de concepto a la hora de verbalizar. Interés general en las relaciones sociales. Quieren tener amigos. Quieren. En algunos casos les resulta muy difícil lograrlo, pero quieren sociabilizar. Hay una incidencia de convulsiones al igual que el resto de la población. O sea, puede o no pueden tener algún tipo de convulsión o de ataque, pero como en cualquier persona de la población en general. No necesariamente es condición de su trastorno, pero son torpes. Hay torpeza, hay una torpeza física más que nada, porque recordemos que son de alto rendimiento a nivel cognitivo, a nivel de capacidad de razonamiento, pero su torpeza tiene que ver con sus habilidades físicas. Hay intereses obsesivos de alto nivel. Ellos no se van a interesar por cosas intrascendentes, comunes, cotidianas. Ellos, sus intereses tienen que ver con situaciones elaboradas, de alto pensamiento, de alto perfil. Tienen, por lo tanto, obsesiones de alto perfil, porque aunque
estas personas están conscientes de las circunstancias especiales, puesto que tienen ese IQ o coeficiente intelectual sobre la media, se vuelven obsesivos. Los padres, si son padres observadores, pueden detectar problemas o ver situaciones diferentes a partir de los 2 años y medio. Y las quejas de los padres son los problemas del lenguaje o en la sociabilización y en la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Pueden decir, es que mi hijo se expresa como un adulto chiquito, o yo veo que le cuesta mucho trabajo hacer amigos, o su conducta es totalmente diferente a la que podría presentar un niño de su edad. Son puntos que los padres rescatan de las conductas que observan en los niños. No les critican su elevado IQ porque para ellos es un orgullo. Sin embargo, las otras características sí les llaman la atención porque sobresalen de la media. Esto es un Asperger. Ahora vamos a hablar del autista. Ya no del autista de alto rendimiento como el Asperger, sino del autista nivel 2 y nivel 3. ¿Cuáles son las características? No, regresamos al anterior. ¿Cuáles son las características que de alguna forma influyen en estas personas? Bueno, es al contrario del Asperger, su coeficiente intelectual, su IQ, es debajo de la media. No estamos hablando de personas sobresalientes a nivel cognitivo, es por debajo de la media. Normalmente, si hay un buen equipo en casa y en escuela, se diagnostica poco antes de los 3 años. Hay un retraso significativo en la aparición del lenguaje. Este no se presenta en tiempo y forma como se da en el Asperger. Aquí estamos viendo que pasan los meses, se cumplen los años y el niño no es capaz de expresarse verbalmente cuando ya debería de estar teniendo una conversación a su nivel. Alrededor del 25% de las personas que tienen autismo no llegan a hablar. No van a ser verbales. Van a tener cero capacidad de comunicación. Cuando desarrollan la habilidad comunicativa, tanto su gramática como su semántica, su vocabulario es limitado, es esencial, el que se requiere para poder obtener lo que se desea. No se manejan palabras domingueras, ni hay un abanico de sinónimos, ni concepto de antónimos, ni nada por el estilo. Hay un desinterés general en las relaciones sociales. No desean tener amigos porque comienzan a vivir en su propio mundo. Y eso es importante, les desagrada formar parte de un grupo social. No lo buscan, no lo anhelan. Al contrario, tú los ves ensimismados en ellos y en aquello con lo que puedan tener contacto, porque otra característica es la dificultad de relacionarte con tu medio ambiente. Un tercio presenta convulsiones. Aquí sí hay una característica. Puede desarrollar convulsiones, que estas se pueden obviamente controlar de acuerdo al programa el programa que esté siguiendo este niño con el profesionista. En este caso estamos hablando de un neurólogo, el que lo está observando, de un paidoneurólogo, un paidopsiquiatra, que lleve a cabo la observación y el control y el manejo del desarrollo de un niño autista. Hay un desarrollo físico normal, lo mismo sucede en el Asperger. Físicamente no presenta ningún síntoma, ningún síndrome, no hay ninguna deformación, no hay ningún rasgo, no hay ninguna característica que denote que hay un trastorno neurológico presente en el niño. No hay ningún interés obsesivo de alto nivel como lo tiene el Asperger porque ni siquiera lo considera. Él vive al día y obviamente se relaciona con lo que a él se le considera
interesante y puede cambiar de intereses constantemente y normalmente son cosas sumamente sencillas. Los padres detectan problemas alrededor de los 18 meses de edad. Esto es importante que consideremos este tipo de diferencias porque no todos son autistas, pueden tener un nivel de autista funcional, ser un Asperger, y dentro de las personas que presentan autismo, los grados de afectación pueden ser diferentes y esto hace total y completamente la diferencia en el tratamiento que se lleve a cabo. Actualmente no existe ningún tratamiento aprobado por la FDA para estos trastornos. Se lleva a cabo terapias multidisciplinarias en donde se trata de trabajar en forma conjunta, escuela, casa y el paidopsiquiatra o el paidoneurólogo que maneje este tipo de trastorno que esté al frente del niño. Se verifican y se están totalmente observando los síntomas que van presentando y obviamente se lleva un registro de su desarrollo y de los síntomas que va presentando. Bien, ¿aquí hay alguna duda? De esta forma nos queda muy claro que es una persona con trastorno del espectro autista y sabemos que dentro de ellos el de alto rendimiento es el que hemos conocido siempre como Asperger. Sabemos ya cuáles son las diferencias entre ambos y cuáles son las características que comparten. Bien, ¿no hay dudas? Continuamos. Ahora sí, vamos a hablar del TDA. Hay dos tipos. Uno es el TDA sin la H, que es trastorno de déficit de atención, y el otro es el TDAH, que es trastorno por déficit o de déficit de atención, pero que además tiene hiperactividad. Se puede presentar en cualquiera de las dos versiones. Al igual que el trastorno del espectro autista, al igual que el autismo, el TDA se divide en 3 niveles que ahorita vamos a ver, pero quiero que quede muy claro. No todas las personas que tienen TDA tienen TDAH. Continuamos. También es un trastorno neurobiológico que forma parte del DSM-5, que es el que hablábamos del Manual de Diagnóstico de Estadística de Trastornos Psiquiátricos de Estados Unidos, y lo define de esta manera. Es un trastorno neurobiológico crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética. Fíjense bien, a diferencia del autismo, aunque se puede dar, y de hecho yo he conocido muchos casos en donde hay hermanos que tienen autismo, aunque en diferentes niveles. Aquí sí estamos hablando que probablemente hay una transmisión genética. Es crónico, o sea que llega y se establece, y evolutivo, va creciendo. Está caracterizado por una dificultad de mantener la atención voluntariamente, por lo tanto, esta persona no puede concentrarse en actividades tanto académicas como cotidianas y obviamente tiene una falta de control de los estímulos. Sin embargo, una de las cosas que se ha observado sobre todo es en la evolución de las personas que tienen TDAH es que aunque siempre van a tener estos rasgos de falta de concentración o que su concentración no va a ser la más alta, cuando llegan a ser adultos, muchos de los síntomas o características que desarrollaron durante niños tienden a desaparecer. A diferencia del TEA, del trastorno del espectro autista, sí existen opciones farmacológicas que se pueden utilizar para controlar y manejar el TDAH. Esta es una opción que debe siempre ser evaluada
por el padre de familia, junto con la escuela y con el pediatra y el profesional, en este caso neurólogo psiquiatra, que lo esté recomendando. ¿Por qué? Porque obviamente, como todos los medicamentos, siempre tienen efectos secundarios que en un momento dado deben de sopesarse a la hora de ser administrados. Nosotros, como lo veremos un poquito más tarde, podemos entrar ayudando a manejar los síntomas de una forma segura, de una forma sencilla, que de alguna manera apoye a los tratamientos que los padres hayan decidido emprender en los trastornos de sus hijos. Vamos a hablar sobre TDA y sobre TDAH. Acompáñenme. Hay 3 categorías. Y estas categorías tienen que ver con sus controles, con su hiperactividad o su falta de hiperactividad, y son las siguientes. La primera persona tiene poca capacidad de atención, pero grandes niveles de hiperactividad. ¿Qué quiere decir esto? Ni pone atención ni se está quieto. ¿Queda claro esto? No atiende, está en el salón, no está prestando atención y pasa de un lugar a otro porque no se puede controlar. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un nivel en donde es muy difícil la transmisión de conocimientos porque no hay un enfoque, no hay una concentración y mucho menos hay una tranquilidad física que le permita poder estar en contacto con el sujeto de aprendizaje. Bien, segundo tipo de personas que tienen TDA. Personas con dificultad para concentrarse, pero que tienen niveles de actividad normal, que no tienen hiperactividad. ¿Cuál es el tipo de persona de la que hablamos? De la persona que sí permanece sentada en el salón de clases, que probablemente clava sus ojitos en el pizarrón y por más que quiere, no comprende. No se puede concentrar. Le cuesta mucho trabajo concentrar. ¿Por qué? Porque su mente viaja inmediatamente a otro mundo. Hay un ejemplo clásico de este tipo, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de disfrutar la tira cómica de Mafalda, que era todo un compendio de sabiduría contemporánea, y uno de los personajes compañeritos de Mafalda era Felipito. Felipito vivía en un mundo de fantasía en donde, de acuerdo a los cómics que leía, un día era vaquero, otro día era explorador espacial o otro día era un superhéroe. Entonces tú lo veías sentado diciendo que ahora sí voy a hacer los deberes, agarraba la pluma porque iba a empezar a escribir y de repente decía, y el cohete va volando lo más alto posible y está llegando al espacio. Y se acabó el nivel de concentración que él había destinado para la clase. Y por último, tenemos a otras personas, a otro nivel de TDA, donde son muy hiperactivas, donde no se sientan, están de un lado a otro, pero comprendieron todo a la primera. Y si tú le dices, a ver, repíteme lo que acabo de decir, te lo pueden recitar, pero con puntos y comas. Pero no puedes controlar su hiperactividad. ¿Qué puede suceder en este caso y en cualquiera de los anteriores? Bueno, uno de los principales es que hay un problema básico de comportamiento en donde por un trastorno neurobiológico, estas personas no pueden estar dentro de una disciplina que les permita ajustarse a las normas que representa una escuela o que representa la disciplina de una casa, porque acuérdense que estamos formando personas. Eso por un lado. Por el otro lado, se va afectando su educación formal, su educación académica por su falta de concentración y de enfoque, que está haciendo que no sume conocimientos. Y por otro lado, cuando este no es el problema, porque tienen enfoque y tienen buena memoria, el problema es que
ellos aprenden, pero los demás no, porque alteran el ritmo de sus compañeros en el salón. Porque por más que los otros no tengan TDAH o TDA, de alguna forma se ven impulsados a observar y probablemente envidiar la libertad del otro de saltar de un lugar a otro dentro del salón. Pero como quieran, estamos hablando que la dinámica se rompe y que el entendido no se cumple. Actualmente, déjenme decirles que una de las cosas que sucede en las escuelas, yo fui directora de una escuela algunos años y lo viví en carne propia. ¿Qué sucede? Normalmente, aunque se manejan grupos más pequeños, obviamente con estas nuevas políticas inclusoras que tenemos en todas las escuelas, bueno, nosotros necesitamos grupos muy homogéneos para poder llevar una buena dinámica. Estamos tratando de manejar una excelencia educativa normalmente impartida en 2 idiomas. Entonces, una persona que tiene estos problemas que me impide que esa dinámica se dé en una forma continua o que le esté rompiendo continuamente en el salón, además de que nos preocupe en sí mismo por el niño, bueno, está afectando el comportamiento grupal. Por eso se pide, se solicita ayuda del padre de familia. Y como comunidad educativa que somos, escuela y casa, buscar una solución. Quiero que quede claro que no es porque se desespere el maestro o la dirección, no, porque probablemente hoy, más que nunca, se está buscando encontrar soluciones a problemas que siempre han existido, pero que antes únicamente se etiquetaba a esos niños como niños que no tenían capacidad para aprender o que simplemente no iban a salir adelante fácilmente. No, hoy tiene nombre, hoy tiene apellido y hoy hay formas de poder ayudarlos en este camino. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No. Continuamos. ¿Cuáles son los comportamientos que presenta un TDAH? Un TDAH son los niños que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Vayan palomeando, no necesaria. A ver, tu duda, adelante, Rosy, ¿cuál es tu duda? Si te quieren abrir el micrófono, por favor. La anterior. Vas a preguntar ahí. Perdón, Marce, es que se me trabó un poco la computadora, ¿eh? Ya regreso. Sí. ¿Cuál era la duda que tenía, que tenían? ¿Sabes qué? Es que tengo los micrófonos cerrados, Marce, pero a ver, Okay. déjame lo abro. Listo, Rosy, no sé si quisieras hacer tu pregunta. Sí, no tenía la cámara. Mi duda está en si en el último caso, cuando habla de personas muy hiperactivas, podrían decirse de peques que todo el día están en el salón, brincan, corren, como lo decía Marcela, pero además entienden, pero por ejemplo no quieren escribir. Y uno les pregunta y saben todo, pero no quieren escribirlo. Ah, no. Eso es la cereza del pastel. Ah, ok. Sí. Eso también tiene que ver con hábitos. Aquí estamos hablando de las tendencias en general, ¿no? Danzo de un lado a otro, o sea, tengo hiperactividad, pero tengo atención. Si además esta persona no quiere escribir, es que aparte sus hábitos los está controlando, él está controlando a todas las personas que lo rodean. Ah, ok. Entonces Está ahí bien. hay que tomar otras medidas, Rosy. Exacto. Ah, Okay. bueno, ok. Gracias. Continuamos. Bueno,
Estaba la lámina. Ok. ¿Cuáles son los comportamientos del trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Actividad motriz continua. Motriz es psicomotriz, es de movimiento del cuerpo. Obviamente no paran. Ya viene mami, ya me voy mami, es un torbellino. Otra, habla y hace ruido constante, que llega un momento en que le dices, por favor, guarda silencio. Te interrumpe, no te deja terminar una frase. Aquí esto es importante que lo consideremos porque dentro de esas interrupciones hay que centrarlos porque de alguna manera estamos también educando, estamos conscientes que tiene un trastorno, pero esto no obsta que no se le eduque en disciplinas sociales, en reglas sociales. Entonces, hay que hablar, hay que manejar esto de alguna manera. Dificultad para concentrarse, obviamente, en algunos casos, como lo vimos, hay dificultad para concentrarse, en otros no, pero hay dificultad para mantenerse tranquilos. Bajo rendimiento escolar, esa es la media, porque si sumamos los dos trastornos, la de falta de atención y concentración con la del movimiento completo, bueno, pues no es una buena combinación. Son impulsivos, son muy impulsivos. Tienen un alto grado de frustración y baja autoestima. Y aquí déjenme hacer un alto. ¿Por qué? Porque este es uno de los problemas que se está presentando en los niños, en donde no tienen capacidad de frustración. Están tan sobreestimulados que cuando les dices no, no lo pueden comprender, no lo pueden aceptar. Eso es por un lado. Entonces empezamos a tener severos problemas con eso, por su frustración tan baja, en donde empiezan a presentar hasta síntomas de depresión y baja autoestima, en donde fácilmente son influenciables por otros que tienen otras condiciones, otro manejo de las relaciones sociales, en donde ellos no tienen problemas de identidad y se aprovechan de estos chicos y hacen que se les baje su autoestima, que ya de por sí no es una autoestima fuerte, y esto hace que tengan problemas severos de depresión. Ha aumentado mucho la depresión infantil, el suicidio infantil. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta y que podamos observar estas dos características. Si cuando yo le digo no, se frustra inmediatamente y se me viene abajo, y si su autoestima es tan baja que cada vez que yo lo incito a hacer algo me dice, es que no voy a poder, es que no puedo, es que no sé cómo, es que nunca me va a salir bien. Es que no lo voy a hacer tan bien como mi hermano, como mi primo, como mi amigo. Cuando observamos este tipo de conductas y aún más cuando no las verbalizan, no las dicen, es importante que nosotros pidamos ayuda a la comunidad educativa y hablemos con el doctor responsable del tratamiento para encontrar una manera conjunta de poder ayudar a este chico a recobrar, a fortalecer su autoestima, su confianza, a aceptar que hay cosas que nos van a salir bien y hay cosas en la que no somos muy hábiles o muy talentosos, pero siempre vamos a encontrar una área fuerte en nosotros en donde vamos a tener un éxito rápido. En estos casos, yo siempre les digo a los padres de familia que cuando hemos sido capaces de reconocer los talentos y las habilidades en donde son exitosos nuestros hijos, las fomentemos para que de una forma compensen el grado de frustración que les puede dar las otras en las que no son hábiles. Recordemos esto, ellos necesitan un éxito rápido para no caer en depresión. ¿Bien? Depresión y ansiedad. Aquí, esto me puede llevar a un TOD. ¿Qué es un TOD? Es el trastorno oposicionista desafiante. Este es un trastorno, también es una conducta que presentan los niños en donde verdaderamente se nos enfrentan.
donde nos van a desafiar nuestra figura de autoridad o la figura de autoridad en la escuela o la figura de autoridad del médico, en donde no va a haber límites en el momento en que ellos hablan, en que ellos se expresan. Esto ya es un segundo problema que de alguna manera puede también implicarse aquí. Y aquí hay que poner un alto porque nos puede llevar a una conducta disocial. ¿Qué es una conducta disocial? La de aquel niño que deja de ser empático, que le puede pegar tranquilamente a otro y ni siquiera dolor le llega y no le importa. Entonces es muy importante cuando empezamos a ver síntomas, detectarlos a tiempo para, una vez más se los repito, en forma continua con toda la comunidad, ayudar al niño. Cuando yo me refiero a comunidad, me refiero a las áreas en donde este niño se desarrolla en sus tiempos. Recordemos que pasa unas horas en la escuela, otras horas en casa, otras horas probablemente en actividades especiales, con los amigos, con la familia extendida. Todos de alguna forma forman parte de su comunidad y de ellos está aprendiendo, está observando. Acuérdense que los niños aprenden por imitación. Primero aprenden por descubrimiento y después por imitación. Y siempre por eso es tan importante que los modelos que tengan al frente sean modelos positivos, modelos productivos. Estos son los que van a servir de ejemplo en el aprendizaje. Entonces, por eso nos tenemos que unir de alguna manera para ayudar a superar todos estos síntomas a lo largo de la enfermedad. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Continuamos. Bueno, si hablo desde el punto de vista de emociones, aquí puedo hablar, el que tiene trastorno de déficit de atención tiene una empatía con los demás. El autista no lo tiene. No se pone en el lugar del otro porque no tiene relaciones sociales sanas ni frecuentes. Apego a sus rutinas, el que tiene TDA no la tiene, el autista sí. Todos aquellos que vieron la película de Rayman, la de cuando dos hermanos se encuentran, con Dustin Hoffman y Tom Cruise, si no la han visto, se las recomiendo. Es una película sumamente informativa sobre el autismo. Es un tipo de autismo de Asperger, en donde es de alto rendimiento, pero nos damos cuenta cómo son apegados a sus rutinas porque las rutinas les dan seguridad, son sus anclas. El TDAH no los requiere. Impulsividad en sus actos y pensamientos. El TDA, el que tiene trastorno de déficit de atención, sí lo tiene. El autista ni lo considera. Dificultades para comunicarse. Acuérdense que el que tiene trastorno de déficit de atención no tiene problemas para comunicarse, pero el autista sí. El único nivel de autismo donde no hay problemas de comunicación es el nivel 1, porque ahí está el Asperger. Y ya sabemos que el Asperger es verbal y es de alto rendimiento. Son hiper o hiposensibles. Se pueden ir a los extremos. El TDA no le importa, el autismo sí. Tratamiento farmacológico, el TDA tiene tratamiento farmacológico, en el autista no lo hay. No hay una píldora mágica que lo haga despertar, incorporarse y sociabilizar, no lo hay. Hay tratamiento, hay planes de acción como estas que yo pongo a su disposición, que deben de desarrollarse en la comunidad en donde se desarrolla, donde vive este niño. Van a ser tratamientos, terapias, en donde se trate de buscar la inserción de esta persona dentro de su núcleo social inmediato, para poder encontrarle un lugar donde pueda desarrollar su potencial, porque todos tenemos un enorme potencial. Trabajo en equipo. Si no existe un trabajo en equipo, difícilmente se van a poder continuar los esfuerzos que se dan en la escuela, en la casa y en el núcleo social
del niño si no están todos puestos de acuerdo de la importancia de comunicarse. Y aquí, déjenme decirles que aquí hay algo que hiere susceptibilidades. Muchas veces somos los padres de familia que nos quedamos en shock cuando tenemos algún problema con nuestros hijos y luego del shock pasamos a la negatividad y ahí a la negación y de ahí nos instalamos años y somos incapaces de aceptar que nuestros hijos tienen algún problema. Y si nosotros como padres de familia no aceptamos que nuestros hijos tienen un problema y que por lo tanto necesitan ayuda, difícilmente la comunidad se puede sumar a nuestros esfuerzos porque nosotros no lo estamos reconociendo. Esto sucede más seguido de lo que se puedan imaginar. Yo tengo conocidas donde es obvio, es notorio el problema que tienen sus hijos y ellas ni lo verbalizan. Y tú llega un momento en que lo saltas porque no quieres herir susceptibilidades y porque finalmente no es tu decisión. Si te estuvieran pidiendo ayuda, con mucho gusto sumas tus esfuerzos. Bien, hay que buscar ayuda, hay que estar al día. Y esto de estar al día es una frase no trillada, es una frase real. Así como cuando compramos nuestra computadora o nuestro teléfono y nos salimos de la tienda muy felices porque tenemos el último y nos dicen, jaja, no es cierto, ya vienen 2 en camino. Lo mismo sucede con lo que cada día hay nuevas formas, cada día se descubren nuevas maneras, se inventan nuevos procesos, se desarrollan nuevas pruebas, se diseñan tratamientos integradores. Todos los días hay algo nuevo. Entonces hay que estar al día, hay que buscar a la gente que me permita estar al día para darle lo mejor a mi hijo. ¿Qué podemos hacer? En el caso de terapias, que aunque se van a ir actualizando, pero que normalmente estamos hablando de las mismas, tenemos aromaterapia. Aquí vamos a tener grandes opciones que vamos a ver en unos momentos. Musicoterapia. Aquí existe un programa maravilloso que se llama Tomatis. No sé si alguno de ustedes ha estado en contacto con él. Se trata de un oído externo, un oído electrónico, mediante el cual se pone música de Wagner, de Mozart y cantos gregorianos. Se sabe que la música de Mozart y de los cantos gregorianos tiene una acción directa en el cerebro, bajando la frecuencia de las ondas, logrando un equilibrio que activa ciertas zonas del cerebro que de alguna forma están comprometidas con estos trastornos. Nosotros a lo mejor no podemos tener la posibilidad de formar parte de estos programas, pero sí tenemos la posibilidad de comprar un disco. Mozart, cantos gregorianos, y ponerlo en las tardes. Fíjense una cosa que es interesante. Aquí lo de menos es el volumen. Puede ser una música de fondo suavemente. Aquí es la frecuencia que nosotros en consciente no lo notamos, pero el cerebro lo capta. Y ayuda y nos ayuda a todas aquellas personas que lo escuchamos a ir bajando la frecuencia, la excitación cerebral que nos ha provocado todo el día, la jornada diaria, para llegar a tener un descanso reparador. Y de alguna forma ayuda y calma a estos niños que tienen mayor hiperactividad y sus trastornos de alguna forma hacen que su mente esté revolucionada más de lo normal. Esto es una excelente opción. Terapia de juego. El juego siempre es una manera de aprender, es una manera de enseñar. Es la forma en que podemos relacionarlos con los demás. Estas terapias de juego pueden ser individuales o pueden ser colectivas, dirigidas por algún especialista, donde van a ayudar a desarrollar el potencial de estas personas. Y por supuesto, la familia.
La familia como el ente que da seguridad, que da cohesión y que le da sentido a la vida de estos niños. Donde sienten esa seguridad que les ofrece el papá y la mamá o aquellos que representan ese pilar que es tan importante para ellos al ver que no están solos. Esta es un buen camino con el que podemos trabajar. Bien, continuamos. Ahora sí, ¿qué síntomas presentan? Estos síntomas son comunes a los dos trastornos que vimos, tanto al autismo como al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo primero que encontramos es que en ambos trastornos hay irritabilidad. ¿Qué es irritabilidad? ¿Qué quieres? Inmediatamente la reacción, el enojo, la reacción desproporcionada al comentario, al momento, ese enojo constante, esa impaciencia. Obviamente la hiperactividad, ¿no? El saltar de un lado a otro. Problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque normalmente se somatiza a través del sistema digestivo. Entonces, hay colitis nerviosa, hay somatizaciones constantes que pueden ser presentadas con diarreas constantes y luego periodos de estreñimiento, con dolores y retortijones, etcétera, etcétera. Es muy común en estos casos. Depresión y baja autoestima. Nos sentimos diferentes. Esto, de alguna forma, salvo en un autismo muy profundo, no caemos en cuenta. En otros grados de las otros dos, sí nos damos cuenta. Y más cuando recordamos que los niños son muy crueles. Los niños, cuando se enfrentan a otros niños, son crueles. No miden, no tienen empatía, no se ponen en el lugar del otro. Entonces, fácilmente los van a herir. Y no es que sean un ser disocial, que no les importe, no. Simplemente forman parte, son crueles. Alteraciones de sueño. Los niños pueden tener desde sueños muy agitados, pesadillas porque tienen miedo, pueden tener trastornos en los ciclos de sueño, en donde les cuesta trabajo conciliar el sueño o en donde se despiertan cada determinado tiempo. O simplemente pueden estar dormidos un periodo normal, pero ese sueño no fue un sueño reparador. Porque cuando tenemos sueños reparadores, reponemos la energía que se perdió durante el día. Cuando estaba checando que no hemos visto ciclos de sueño. Próximamente tendremos una plática sobre los ciclos de sueño y cómo en cada uno de estos 5 ciclos que pasamos durante la noche se van realizando una serie Perdón, el perro. Cómo vamos reponiendo, cómo vamos creciendo, cómo vamos, hay un crecimiento, hay una reposición de energía, hay 1000 cosas que suceden durante el sueño. Por eso es tan importante dormir. Bueno, cuando hay alteraciones de sueño, hay alteraciones en las emociones y en el físico, en las funciones físicas de la persona. ¿Por qué? Porque no estás reponiendo la energía gastada, no está fortaleciendo su sistema inmunológico, no está viendo ese crecimiento que se espera durante la noche. Por eso muchas veces se dice, los niños crecen mientras duermen. Sí, efectivamente, crecen mientras duermen. No hay esa renovación celular que se da en ciertas partes de los ciclos de sueño. Y obviamente todo eso afecta al niño desde el punto de vista físico y emocional. Entonces, básicamente estos son síntomas que presentan estos trastornos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Aquí está. La siguiente. Estas son fórmulas que les presento
En el pachuli lo podemos sustituir por romero en el caso de niños menores de 12 años. Si son mayores de 12 años, ya puede ser el pachuli. Estas fórmulas están diseñadas para elaborarse en un personal blend de 10 mililitros, donde voy a poner, en el primer caso, para atención y enfoque, 4 gotas de pachuli. Si no es un niño o no tengo pachuli, le voy a poner romero, voy a poner menta 6 gotas y naranja 6 gotas. ¿Por qué? Les voy a justificar esta fórmula. Bueno, y luego lo relleno con 10 mililitros de aceite portador de Aroma Blends. Me queda ya lista mi fórmula y la etiqueto como atención y enfoque. Bueno, el pachuli o el romero tienen la capacidad de hacer que las células capten mayor cantidad de oxígeno. Lo que hace es que nos ponen alerta, nos hacen que nos enfoquemos, que pueda ser mucho más fácil nuestra concentración. La menta se sabe, no, si usamos romero son 6 gotas de romero. La menta se sabe que ayuda a la memoria. Todas ellas se han hecho estudios en donde se aumenta hasta en un 28% la memoria. Entonces, y la naranja. ¿Por qué la naranja? La naranja debe de ser el acompañante en cualquiera de las fórmulas de estas personas con estos trastornos o de cualquier persona que esté enferma. ¿Por qué? Porque la naranja acompaña a la persona que ha pasado por una enfermedad que la ha agotado física o mentalmente y ya está en recuperación. O mientras transita con la enfermedad, le ayuda a que su recuperación se presente más rápidamente, porque tiene antioxidantes. Estos antioxidantes combaten los radicales libres que provocan muchas enfermedades. Es rica en vitamina C que fortalece el sistema inmunológico. Todo esto hace que la naranja sea un extraordinario acompañante. Además, equilibra el sistema nervioso y ayuda a controlar suavemente los miedos. Repito, estas fórmulas se hacen de la siguiente manera. En un frasco, como este de Personal Blend, van a poner, si me regresan a la imagen anterior, van a poner primero van a poner 4 gotas de pachuli, 6 gotas de menta, 6 gotas de naranja, ¿ok? Y después lo van a rellenar con 10 mililitros de aceite portador de Aroma Blends. ¿Por qué les digo aceite portador de Aroma Blends? Porque esos aceites, el aceite portador de Aroma Blends, es una sinergia de aceites vegetales extraordinaria, rica en ácidos grasos, que me sirven perfectamente como vehículo y cuando yo lo utilizo en masaje o en forma tópica, le dan una hidratación maravillosa a la piel. Bien, entonces ya hice todo eso, lo tapo, lo etiqueto, que diga atención y enfoque. ¿Cómo lo uso? Bueno, cuando lo vaya a usar, pongo la palma de mi mano, vierto una gota o dos de la sinergia que preparé, fricciono mis 2 manos e inhalo cerrando la boca profundamente. De esta manera entra directamente al cerebro y al cuerpo uniéndose a las moléculas de oxígeno y empieza a circular por todo nuestro cuerpo. Recuerden que la sangre transporta 2 cosas a todo el cuerpo. 1, el oxígeno y 2, los nutrientes. Si ya se unieron las moléculas del aceite esencial a las de oxígeno, bueno, pues la sangre las va a transportar por todo el cuerpo. Si yo quiero dar un masaje con cualquiera de estas fórmulas, va a ser de otra manera. Me voy a poner en el cuenco de la palma de la mano un chorrito de aceite portador de Aroma Blends y luego de este frasco que yo ya preparé, voy a poner 3 gotas
voy a incorporar y con esa fórmula empiezo a dar masaje. Con dos beneficios. Una, voy a hacer que por la fricción de mi mano se eleve la temperatura de la piel y los aceites penetren por los poros, entrando hasta las capas interiores y después uniéndose al torrente sanguíneo. Pero por otro lado, como yo estoy friccionando, estoy rompiendo moléculas, estas se van al aire, se unen a las de oxígeno y también le van a llegar al olfato de la persona que está recibiendo el masaje. De esta forma lo va a recibir en forma doble. Por eso yo digo que el masaje es la terapia o la terapia alternativa, en este caso, más completa para utilizar los aceites esenciales. Otra de las fórmulas para tensión o enfoque es romero 6 gotas, pongo 6 gotas, luego 6 de bergamota y 6 de lavanda, y luego relleno con aceite portador de aroma blends. Cierro y vuelvo a poner atención y enfoque. La fórmula que está abajo, romero, bergamota y lavanda, esa la pueden utilizar desde niños de 5 años en adelante. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra fórmula para otro de los síntomas que presentan estas personas con estos trastornos? Es calmar la mente, controlar el estrés emocional, esa ansiedad que se presenta de lo que estuvimos hablando hace ratito. Les presento dos fórmulas. La primera va a ser igual, tomo un personal blend, un frasco de 10 mililitros, voy a poner 6 gotas de lavanda, 3 de manzanilla y 6 de palma rosa. Y luego lo voy a rellenar con aceite portador de aroma blends, lo cierro y lo etiqueto. Ahora, ¿por qué esos 3 aceites? Miren, la lavanda va a equilibrar el sistema nervioso y va a ayudar a controlar la ansiedad. La manzanilla va a ayudar a bajar la tensión emocional que pueda tener esa persona en el momento. Y la palma rosa es el aceite que nos ayuda a detener las obsesiones mentales, a calmarnos la mente con esos pensamientos negativos que se nos instalan como discos rayados, que nos llevan a tener obsesiones constantes. Entonces, la palma rosa tiene esa capacidad de hacer que ese problema fluya, que lo racionalicemos, de manera que no se instale, que seamos capaces de resolverlo y que ya no nos dé problema. Esa es una fórmula. Hay otra, que es igual para calmar la mente. ¿Por qué? Porque es la manzanilla. ¿Por qué la manzanilla? Porque la manzanilla baja la tensión mental. ¿Okay? Y cuando hay contractura muscular provocada por tensión, la manzanilla es maravillosa. Otra opción que tengo, la opción 2, para este mismo síntoma, es en un frasco de 10 mililitros, voy a poner geranio 6 gotas, más 3 gotas de jazmín, más 6 gotas de palma rosa. Aquí, pues es que ya me voy. ¿Me apuntas eso que diga? me quitaron mi pantalla y me abrieron Ok. El jazmín entra porque el jazmín va a apuntalar la autoestima. Acuérdense que el jazmín controla miedos, ayuda a fortalecer la confianza y la autoestima. Y el geranio, toda esa parte emocional que de alguna forma tiene que ver con la parte hormonal, con el crecimiento, con esa parte visceral, es maravilloso. Cuando estamos tratando de centrar a la persona en sus pensamientos para que estén aquí y ahora, yo les pido que también el ambiente es importante. En un difusor pongan Harmony, 3 gotas de 60 mililitros, el difusor, o Carpe Diem.
Son dos opciones maravillosas para el difusor, porque también es importante que el ambiente esté controlado con aceites que nos ayuden a crecer. Continuamos. No, Marce, los aceites esenciales cambian genéticamente la estructura de la célula, modificando su ADN. No. Así no funcionan los aceites esenciales. Los aceites esenciales lo que hacen es, todos los aceites esenciales se componen de principios activos. Estos principios activos son similares a muchos fármacos, pero de manera natural. Y lo que hacen es, hace que el cerebro, en el momento en que recibe estos aceites esenciales y detecta estos ingredientes de los que están hechos, libera una serie de neurotransmisores y empieza a funcionar el metabolismo de nuestro cuerpo, y esto hace que nuestro cuerpo se empiece a autorregular. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de la lavanda. La lavanda lo que hace es que inmediatamente cuando lo recibe el cuerpo empieza a liberar dopamina, que nos da placer, nos da equilibrio, y por eso nos sentimos bien y por eso nos calma. No modifica en nada, en absoluto, el ADN. No tiene nada que ver con eso. No sé si que haya quedado claro, pero básicamente funciona de esta manera. Y desde el punto de vista antiséptico, de cómo combate a los bichos, ya sea los virus, a los bacterias o a los hongos, lo que hace es que impiden que se vayan desarrollando. De alguna forma asfixian a las células de estos bichos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son selectivos, no hacen lo mismo que harían en la planta cuando la planta es atacada por una plaga, en una forma selectiva. Es el ejército que ayuda para resolver el problema de la planta. De esa forma funcionan los aceites esenciales. Tienen esos principios activos. Por lo tanto, no dejan memoria celular, no atacan células que están sanas, no hay una sobreexposición a aceites esenciales en el sentido que se sature y que tengamos que cambiar de uno a otro, como sucede con los antibióticos, porque ese no es el principio. El principio es totalmente diferente. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ok, trastornos de sueño. Yo sé que nos hemos pasado, o no. No, ¿verdad? Todavía no nos hemos pasado. Continuo, trastornos de sueño. Yo les decía que una de las cosas que vamos a encontrar es problemas en el sueño. Entonces, para esto, fíjense bien estas opciones que les estoy poniendo. Vamos a volver a preparar mi personal blend, donde voy a poner naranja 6 gotas, que es un sedante, un tranquilizante y también ayuda al miedo. Nerolí. Nerolí es la columna vertebral del insomnio. Y lavanda, que calma y aplaca mi mente. El nerolí es la columna del insomnio, pero también combate el agobio y el estrés mental que se puede acumular. Cuando los niños o los adolescentes o cualquier otra persona, porque esto no necesariamente se aplica a estos dos trastornos. Si hay trastornos de sueño, aunque tengan otro tipo, aunque no tengan autismo, TDAH, pues obviamente se puede aplicar. Cuando lo que nos dicen es no puedo dormir porque tengo miedo. O sea, me dan pesadillas, aparecen los monstruos. Obviamente, aquí pues tiene mucho que ver lo último que ha visto el niño, la información que tiene en mente, lo que ve, lo que observa, lo que oye o lo que juega, porque de dónde saca la existencia de seres que no existen. Entonces, tiene que ver con su entorno. Pero bueno, entonces vamos a hacer una fórmula para miedo. En 10 mililitros, en un frasco de 10 mililitros, voy a poner
6 gotas de melisa, 6 de palma rosa para la obsesión, melisa para inducir al sueño y el jazmín, que es el aceite del miedo. Es como la lavanda, pero es mucho más fuerte. Es cuando nosotros hablamos de miedo, desgraciadamente en la medicina occidental no existe nada, pero en las medicinas complementarias sí lo hay. Lo encontramos en homeopatía, el mismo jazmín, el gelsemium. Lo encontramos en flores de Bach. Existe todo un epígrafe para el miedo. Y lo encontramos en aromaterapia con el jazmín y la naranja. Entonces, hacemos esta fórmula y la llenamos con 10 mililitros de aceite portador de Aroma Blends. Yo estoy dando como aceite vehicular el aceite portador de Aroma Blends, pero si ustedes quieren poner otro aceite vegetal, lo pueden hacer. Simplemente yo les estoy dando la mejor opción que existe. Bien. Depresión infantil, cuando nosotros notamos tristeza, melancolía, aislamiento, poca interacción, o sea, poca de la ya escasa interacción que están presentando estos niños, bueno, es un foco rojo que se prende. Yo les recomiendo que en el difusor, en la habitación en donde se encuentren los niños, pongamos Harmony para un difusor de 60 mililitros, de 3 a 4 gotas, es suficiente de Harmony y lo demás de agua. Y podemos hacer 2 fórmulas de Personal Blend. La primera sería, en un frasco, poner 6 gotas de lavanda, más 6 de naranja, más 6 de bergamota, y los rellenamos con aceite portador. Esa es una fórmula maravillosa. Recuerden que aquí lo más importante es que el niño lo respire por lo menos 3 veces al día, que seamos capaces de hacer que cierre la boca y que absorba esos aromas, una gota en la palma de la mano, friccionar y hacer 3 respiraciones profundas 3 veces al día, es maravilloso. Hay otra segunda fórmula que me ayuda para la depresión infantil y es lo mismo, en un frasco de 10 mililitros, voy a poner 6 gotas de limón, 6 de romero y 4 de neroli. Es también maravillosa y me va a ayudar y va a ayudar al niño a salir de ese estado de melancolía, apatía y depresión. Bien, cuando los síntomas que se están presentando son de pérdida de control, de histeria, de irritabilidad, aquí lo primero que yo recomiendo antes que nada es que la mamá y el papá se hagan una fórmula con lavanda, palma rosa y naranja, porque obviamente necesitan ustedes estar en control de sus emociones, porque uno como madre ama mucho a sus hijos, pero bueno, es de humanos desesperarse y no podemos perder el control, tenemos que tenerlo, entonces también nosotros tenemos que ayudarnos. Pero bueno, ¿qué le damos al niño que presenta estas conductas? Bueno, aquí hay 2 opciones que son inhalaciones. En esos momentos, cuando está teniendo ese berrinche, cuando está teniendo esa rabieta, la primera opción es que en su palma de la mano pongan una gota de lavanda y otra de nerolí, friccionen y que haga 3 inhalaciones continuas. Esto le va a ayudar a calmar y a recobrar el control. Otra opción también para esos momentos es repetir la misma operación. En el cuenco de la palma de su mano ponen una gota de naranja, una gota de palma rosa, friccionan y con eso hacen que el niño inhale cerrando la boca profundamente 3 veces los aromas de estos aceites. La siguiente es geranio y bergamota. Cualquiera de estas 3 o la combinación de estas 3, probablemente una en la mañana, otra fórmula a mediodía, otra fórmula en la noche como control, pero en el momento, si tenemos la oportunidad, en el momento es importante que lo hagamos, porque ¿qué es lo que va a hacer? Los principios activos de estos aceites esenciales van a equilibrar su tensión,
Sí, las puedes poner, pero entonces tienes que subir la dosis. Pero a lo mejor en el momento, pues lo tendrías que acercar. Necesitaría, si aparte de estar en difusor, llegaran a tener estos momentos, que lo inhale. Pero si lo van a poner en difusor, suban a 4 gotas de cada uno para el difusor. ¿Ok? Y si no, si son inhalaciones, es 1 gota de cada uno. ¿Vamos bien? Ok, continuamos. No sé si es la última. Es la última. Bien. Dudas, comentarios que me quieran hacer, que quieran enriquecer. Algo sobre esta plática. Esta es una plática que a mí me gusta mucho porque es una manera de que conozcamos. Estas fórmulas se pueden untar en el cuerpo también, por supuesto. Te puedes dar un masaje con estas fórmulas. Lo único que vas a hacer es en el cuenco de la palma de tu mano, vas a poner un poco de aceite portador de Aroma Blends y luego unas 2, 3 gotas de la sinergia que ya tienes en el frasco, incorporas y con esto le puedes dar un masaje. Nada más tomen en cuenta que si hay romero y bergamota, esos masajes tienen que ser durante el día. Si dentro de las fórmulas hay lavanda, hay nerolí, hay jazmín, hay polma rosa, hay geranio, no hay ningún problema que lo utilicen en la noche. 2 preguntas, las que quieras. Si quieren abrirte un micrófono. Sí, ya están abiertos. Nada más antes de, voy a ganar tantito el turno. No, nos dijiste ahorita que para los papás es lavanda más palma rosa más ¿cuál? ¿Para qué? Para los papás de los chicos. Ah, claro, para los papás, para no perder la vertical. Lavanda Ajá, más palma rosa más nerolí. gracias. Si además se encontraran en momentos hormonales difíciles, le pueden sumar Lavanda, ¿no? geranio. Ah, geranio. Una pregunta, Marce. Sí, adelante. Entré tarde, me disculpo. No escuché bien desde el principio y creo que lo que no escuché fue Asperger y autismo, más bien escuché TDA y H. Conozco un chico que dice a la mamá que lo que tiene es Asperger, y bueno, ya es mayorcito, creo que ya tiene 29, 30 años, algo así, y es muy tranquilo, incluso ha trabajado, pero... Ah, es que no ya, escuchaste que el Asperger forma parte del espectro autista, pero en el nivel 1 es un autista funcional. Ah, ok, es un autista funcional, ok. Esa sería la forma fácil de poderlo identificar. Es un autista funcional con un alto nivel Tremendo, y normalmente son sumamente inteligentes. tremendamente inteligente. El problema es que sí se altera, tiene alteraciones Claro, tan comparte fuertes, muchos de los síntomas de los autistas. sí, tan fuertes, Irritabilidad, etcétera. ok, que se pone de un agresivo, bueno, a matar casi casi, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué recomiendas ahí? Ya hice las recomendaciones Ah, ok, de acuerdo a irritabilidad, a todo esto que acabamos de ver, ok. entra para ambos. Veo si te las tuvo. Y Ok, otra cosita, sí. sí, conozco a un muchachillo como de 15 años, 14, 15, pero lo conozco desde hace 5 años, que va a donde trabajo y se supone que él es autista. Efectivamente, no contacto con la gente, su mamá lo controla muy bien, es calmado, pero no escuché o no sé si realmente no lo escuché. Es muy calmado, no con la gente, pero de estar calmado, grita, aplaude, Sí, y no sé si sí, tiene una es normal. combinación. Ah, ok. O sea, tiene... Son conductas que pueden presentar en forma aislada y mientras no interfieran con su núcleo social inmediato no puedes hacer nada.
puedes controlar otros síntomas que interfieren con el mismo, como es el no dormir, como es estar depresivo, estar triste, etcétera, etcétera, porque eso lo afecta. Son manerismos, ya nos dijeron. Okay. Muy bien. ¿Alguien más me quería preguntar? Gracias. Perdón, Yo Va. te quiero preguntar algo. Sí. Las fórmulas, todas esas van con ¿cómo se llama? Con el aceite portador, pero también se pueden manejar con bruma, Sí, también. ponerlas en la ropa o ponerlas en el cuerpo. Te la puedes poner en el cuerpo, nada más ten cuidado que si lleva naranja, que no quede en una parte expuesta al sol. Naranja y bergamota. Por el fotosensible. Por la fotosensibilidad, exactamente. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Okay. A ver, aquí me preguntaban varias cosas. El programa de musicoterapia se llama Tomatis. Dice, ¿cómo se llama el programa de musicoterapia Tomatis? El autismo no hay empatía y tiene hipersensibilidad, ¿no hay contradicción? Le agradezco, estoy con toda mi atención. El autismo no hay empatía. Pues no hay empatía. Maestra, quiero comentarle, buenas tardes. Es sobre mi pregunta. En la imagen que sacó donde están las comparaciones, dice, donde están las cruz y las palomitas, dice que las características de empatía en el autismo no hay. Pero en cambio, más abajo dice que sí tienen hipersensibilidad. ¿Me refiere hipersensibilidad física o mental? Mental y física, porque acuérdate que no los puedes ni tocar porque reaccionan inmediatamente. Ajá, y cuando hablamos de hipersensibilidades de personas sensibles que les duele, entonces ahí yo lo manejé así, pensé que por eso la empatía y no es que les duela. Te voy a decir qué sucede. Son personas que una de las características importantes de las personas con autismo es que no se incorporan a su medio ambiente, no se te relacionan con su medio ambiente. Entonces, el contacto físico para ellos no es que les represente dolor, sino simplemente no lo aceptan. No, yo me refería en cuestión mental, emocional. Cuando digo, yo soy muy sensible, o sea, cuando me duele, soy muy empática con los demás y sentí aquí como que era contrario ser empático. ¿Cómo pueden ser empáticos no ser empáticos si son muy sensibles? Pero yo te expliqué. No son empáticos porque no desarrollan ningún tipo de característica social. Entonces, si no estás inmerso en un grupo social pues no puedes tener empatía, porque lo que menos te importan son las demás personas. Por lo tanto, no hay empatía. Y la hipersensibilidad es que no les gusta tener ningún tipo de relación, o sea, que los toquen o cualquier cosa. Esa reacción es una hiperreacción, ¿ok? Sí. Aquí en el chat nos comenta Antonella Coluciño que la hipersensibilidad se refiere a que es sensorial. Es decir, los ruidos fuertes, las texturas, no es sensibilidad de sentimientos, sino sus sentidos, ¿no? Claro, por eso es sensorial, por eso el tacto reaccionan inmediatamente. Por eso a un ruido intenso también. O sea, es totalmente diferente porque su manera de relacionarse con el medio ambiente es diferente a la nuestra. Sí, le agradezco mucho, maestra, ya me lo aclaró usted, muy amable. Gracias. A ver, sensibilidad a los ruidos y texturas, gracias. Cutiño, ok. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntaban? Porque hubo varias cosas que me preguntaron y se me fueron. A ver, aquí dice, me confundió, no entendí. Sé que el aceite es para los masajes y la bruma para preparar en los frasquitos, pero ¿en qué ocasiones se pone en lugar la bruma del estrés? Ok. No, cuando tú haces una sinergia, que es una de las cosas que yo les digo, tú haces una sinergia con aceite portador de Aroma Blends, ¿ok?
Esa es ya tu sinergia para que tú la manejes. De ahí la puedes manejar para masaje, poniendo un poco de aceite portador de aromables en el cuenco de la palma de tu mano, con unas gotas de la sinergia que ya preparaste. Pero cuando tú preparas una bruma, este frasco que preparaste lo dejas a un lado y vas a poner en la bruma los aceites directos. ¿Ok? La diferencia es que en lugar de llenarlo con aceite portador de Aroma Blends, lo vas a llenar con bruma. ¿Ok? Cuando tú preparas un difusor, lo vas a preparar con los aceites directos que te componen la fórmula y vas a llenar el difusor de agua. ¿Queda claro esto? Ok. 4 preguntas nuevas. Ya. Por eso lo conozco. Ah, ok. Silvia Gracias. Erika Jurado tenía la mano levantada y abrió el micrófono. No sé si hizo su pregunta. Ok. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí, sí. No, pues nada más para felicitar a la exponente. No Gracias. alcancé a ver cuál es su especialidad o a qué se dedica, pero sin duda, el mejor tema de Asperger, autismo y TDA que yo he escuchado. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias. Soy licenciada en educación. Ok, gracias. Ok, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Miren, yo trato de que las pláticas que yo les dé tengan un marco de referencia para que aprendamos de qué vamos a hablar y después podamos incluir nuestros productos, pero ya sabiendo por qué nuestros productos pueden ayudar. Entonces, de tal manera que aprendamos estos conceptos o reafirmemos los conceptos, los temas que ya lo sabemos y que seamos capaces de mezclarlos con nuestros productos. A ver, naranja, bergamota, limón y pomelo, a ver, ¿qué me están preguntando aquí? Felicidades, Marcela, muchas gracias. Una duda, mi hijo tiene 2 años, 11 meses, pero no quiere hablar. Es intolerante a la frustración, le asusta el ruido de la aspiradora. ¿Podría tener Asperger? No te sé decir. Porque mi nieta habló casi a los 3 años también. Y huye cuando oye el ruido de la licuadora. Y no tiene Asperger. Bien rápido, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, no te preocupes. Una de las cosas que nos da confianza a las mamás es que seamos constantes en el llevar a nuestros hijos con el pediatra y que veamos que los avances, tanto físicos como conductuales, van de acuerdo a su edad mental y su edad cronológica. Y si el doctor no nota nada raro y no hay nada que verdaderamente nos llame la atención, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí le pasó a mi sobrino cuando estaba chiquito. Ponía a mi hermana la canción del Toro Mambo, no sé si la han escuchado, y oía cuando sonaba el ruido de la tuba, cuando le hace como toro, y que salga el toro, y mu, mu, y mi sobrino se escondía detrás del sillón, pero porque le daba miedo y temblaba porque oía como que si se iba a salir el toro, y que salga el toro, decía la canción, y mi sobrino se escondía, pero sí, es como van pasando el tiempo, los niños desconocen